semestre de medicina. Vamos a empezar a presentar pues, las diapositivas. Hoy tenemos un invitado especial, que es el profesor Leonardo Mejía Uritica, que él es Fellow de Hematología en este momento en la Universidad de Antioquia y es profesor de nosotros en la Remington de Hematología. La sesión se estará manejando, pues vamos a presentar el tema y el profe, pues, si me falta algo o alguna aclaración, me puede interrumpir en cualquier momento y nos aclara las dudas, las cosas. Al final se va a hacer una sesión de preguntas donde cada uno de ustedes hará las dudas que tienen y el profesor nos las va a responder. ¿Listo? Y vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar de trombocitemia esencial. ¿Listo? Entonces, que la definición es una enfermedad mieloproliferativa clonal donde se da una producción excesiva de plaquetas y no está explicada por ninguna otra causa secundaria. Hace parte de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son 4. Entonces está la policitemia vera, está la mielofibrosis primaria, la trombocitemia esencial y la leucemia mieloide crónica. ¿Cuál es la historia de esta enfermedad? Entonces, esta enfermedad se descubrió en 1934, cuando Gödel y Epstein describieron pues, la enfermedad. Ellos tenían un paciente de 56 años, el que presentaba plaquetas mayor a 1.000.000, y además este presentaba esplenomegalia y también presentaba sangrado mucocutáneo. En este sangrado mucocutáneo nos puede explicar o se puede decir que se podría dar una asociación con el síndrome de von Willebrand, porque cuando tenemos plaquetas mayores a 1.000.000 se asocia a este. En 1960 se hizo el descubrimiento de la translocación del cromosoma Filadelfia o el cromosoma Filadelfia, que es una translocación que se da del cromosoma 9 al 22 y del 22 al 9. Como resultado de esto vamos a tener un cromosoma 22 mucho más corto y este se encuentra en la mayoría de los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica. ¿Qué pasa? Cuando se dio este descubrimiento pensaban que esta era la respuesta para todas las neoplasias mieloproliferativas. Sin embargo, se vio que en la policitemia vera, en la trombocitemia esencial y en la mielofibrosis primaria, este cromosoma estaba negativo. ¿Qué pasó? Entonces, el grupo de policitemia vera en 1986 dio el primer criterio para trombocitemia esencial, que fue el de descartar las otras enfermedades. Entonces aquí empezó el primer criterio. En 2001 se dieron los criterios de la OMS, teniendo los primeros criterios que eran clínicos y solo con el conteo de plaquetas, porque aquí todavía no teníamos marcadores de mutación. En 2005 se hizo el descubrimiento de la mutación de JAK2, que explica más o menos el 60% o que se ve en el 60% de los pacientes con trombocitemia esencial. En 2006 se hizo el descubrimiento de la mutación MPL o del receptor de trombopoyetina. En 2008 se sacaron otros criterios teniendo en cuenta la mutación de JAK2 y en 2013 se dio un descubrimiento muy importante que fue el de la calreticulina. Y en el 2016 se dieron otros criterios por la OMS, que son los criterios que actualmente utilizamos. ¿Qué fue lo más importante de estas mutaciones? Lo más importante es que empezamos a ver la enfermedad desde otro punto más molecular y pudimos entender la enfermedad desde otro punto y se dio mejor la explicación. Entonces, esta enfermedad tuvo muchos nombres con el tiempo. El primer nombre que le dieron Gödel y Epstein fue el de trombocitemia hemorrágica y vemos que ya ahora se conoce como trombocitemia esencial, que es muy importante hacer la diferencia entre trombocitemia y trombocitosis. La trombocitosis simplemente es el aumento de las plaquetas mayor de 450.000 por cualquier causa, por inflamación, por infección, por deficiencia de hierro, por cualquier cosa, es trombocitosis. Y la trombocitemia es la enfermedad. Entonces, la trombocitemia tiene como consecuencia la trombocitosis y eso es lo que
es más importante en ella, por eso el meme de acá de trombocitos. Listo, la epidemiología va a ser, la incidencia es de 2.5 por cada 100.000 habitantes, la prevalencia es de 24 por cada 100.000 habitantes y tiene una relación mujer-hombre de 2:1, es más prevalente, más incidente en mujeres. La edad de diagnóstico es de 60 años y hace parte del 30% de las neoplasias mieloproliferativas. Listo, ¿cuál es la epidemiología en Colombia? Entonces, en Colombia no tenemos un estudio como tal de trombocitemia esencial, pero tenemos esta descripción que nos hacen de las neoplasias mieloproliferativas, donde vemos que el mayor número de personas con estas enfermedades está en Bogotá. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un subregistro de esta enfermedad a nivel mundial, y acá en Colombia pues mucho más. Acá en Colombia lo mismo, la edad de diagnóstico promedio es de 60 años, el número de plaquetas es casi 1.000.000 y se ve la diferencia acá entre hombres y mujeres. ¿Cuál va a ser? Esto va a ser algo de lo más importante. Entonces, ¿cuál va a ser la patogénesis de la patología? Entonces, vamos a tener las mutaciones JAK2, MPL y calreticulina. ¿Listo? Más del 90% van a tener estas mutaciones. Hay que tener en cuenta que son excluyentes, entonces tienen una y no tienen las otras, solo tienen una. Pero hay pacientes que no tienen ninguna y a estos pacientes se les conoce como triple negativo, que tiene una incidencia o que es el porcentaje del 10 al 20% de los pacientes. Y tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, y es que esta patología da aumento de la producción de plaquetas, más no de la sobrevida. Las plaquetas siguen teniendo su ciclo normal de vida, pero se aumenta la producción. Entonces, ¿qué pasa? La mutación JAK2 y MPL, la JAK2 se da en un 60% y MPL se da en 5%, ambas no juntas, sino que ambas tienen el mismo mecanismo. Entonces, ambas van a activar una vía aberrante de la JAK-STAT. Esta activación de las tirosinquinasa van a llevar a una mieloproliferación que va a ser independiente de factores de crecimiento e independiente del efecto de la trombopoyetina. Entonces, solo por esto se va a dar un aumento en la mieloproliferación. ¿Listo? ¿Qué es importante saber? La calreticulina, que se va a dar en el 20 a 25% de los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que la calreticulina es una proteína, perdón, es una chaperona que ayuda al plegamiento de las proteínas, y teniendo en cuenta que esta va a incluir el receptor de la trombopoyetina. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque además se ha visto que la calreticulina tiene una relación con la producción de las plaquetas. ¿Por qué? Porque se ha visto que siempre que hay mutación o casi siempre que hay mutación de la calreticulina, hay asociación con trombocitosis. Por lo que se puede decir que hay una relación entre la trombocitosis y la mutación de la calreticulina. También que se ha visto en estudios en modelos de líneas celulares, la mutación de la calreticulina exporta el receptor de la trombopoyetina a la superficie celular, donde se va a activar la vía JAK-STAT y va a aumentar la mieloproliferación. Importante lo que les había dicho, las mutaciones son excluyentes en trombocitemia esencial. Y tenemos que tener en cuenta que estas mutaciones tienen un perfil que influye en el fenotipo de la presentación de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos? JAK2 se lo va a asociar más a pacientes mayores de 60 años, hemoglobina más alta, recuento de leucocitosis o leucocitos mayor, va a tener un menor nivel de plaquetas y eritropoyetina en suero. Va a tener mayor probabilidad de trombosis, por eso hace parte de los factores de riesgo o de los criterios mayores para diagnosticar esta enfermedad. Y mayor respuesta a la hidroxiuria. La calreticulina la mutación de la calreticulina va a tener un mayor recuento de plaquetas, menor hemoglobina, va a tener menor recuento de leucocitos, tiende a afectar más a hombres
y menor riesgo de trombosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener? Entonces, la mayoría de los diagnósticos se hacen incidentales porque los pacientes son asintomáticos. También pueden tener esplenomegalia palpable, como fue en el caso del primer paciente que tuvieron Gödel y Epstein, y puede haber historia de trombosis en un 21% y síntomas vasomotores, como son la cefalea, el síncope y la eritromelalgia, que ya vamos a ver una imagen. Puede tener pérdidas fetales, 11%, e historia de sangrado. La historia de sangrado se puede asociar a lo que les dije ahora. Plaquetas mayores a 1.000.000 se asocia a síndrome adquirido de von Willebrand. Estos también son los signos que pueden presentar o los síntomas vasomotores. Y aquí están los porcentajes, los diferentes a los que están en la diapositiva anterior. Entonces podemos tener el dolor abdominal, prurito, pérdida de peso. Esta es una imagen de eritromelalgia que se puede dar en los pacientes con trombocitemia esencial. Los pacientes lo refieren como molestia, que las manos las sienten calientes y que sienten parestesias. ¿Cuáles son las alteraciones de laboratorio que vamos a encontrar? Entonces, una hemoglobina y leucos usualmente normal, pero esto recordando lo del fenotipo que nos pueden dar las mutaciones. Del 15 a 20% pueden tener anemia o leucocitosis, por lo que acabamos de decir, y puede haber basofilia y eosinofilia. Lo que había dicho ahora, si plaquetas son 1.000.000, pues puede haber hemorragia por von Willebrand adquirido tipo 2, porque el tipo 2 sería una enfermedad de von Willebrand por el von Willebrand que tiene una alteración cualitativa. Y esto se asociaría a un déficit o a un daño en la hemostasia primaria. ¿Por qué se da esta asociación? Pues porque hay más degradación proteolítica del factor de von Willebrand por proteasas que contiene el plasma o las plaquetas. Entonces, a mayor número de plaquetas, si se asocia a esta enfermedad, pues puede haber más degradación del factor de von Willebrand. Que recordemos que el factor de von Willebrand es el que ayuda a la agregación plaquetaria. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia de médula ósea? Entonces, megacariocitos grandes, estos van a tener los núcleos hiperlobulados, van a tener una apariencia madura, y en el New England nos describían esto como en forma de racimos sueltos. Tener en cuenta que la celularidad puede estar aumentada en 30% de los casos. ¿Qué nos decía el New England? Pues el New England nos decía que era muy importante hacer como esta diferenciación con otras patologías que se pueden parecer mucho, más que todo la trombocitemia esencial y la mielosis prefibrótica. Entonces, ellos que nos decían, pues usualmente en la trombocitemia esencial no hay anemia y las medidas de los glóbulos rojos es normal. En el extendido de sangre periférica no se van a encontrar alteraciones, nada de leucoeritroblastosis, ni dacriocitos, nada de alteraciones. Listo. Y LDH, pues en suero, normal. En cambio, en la mielofibrosis prefibrótica podemos encontrar anemia, podemos encontrar alteraciones en las medidas de los glóbulos rojos. En el extendido de sangre periférica podemos encontrar leucoeritroblastosis, podemos encontrar dacriocitos y la LDH puede estar aumentada. ¿Qué es importante también? Pues decir la trombocitosis, lo que veníamos hablando ahora. Siempre hay que descartar las causas que son más probables, entonces infección o más comunes, entonces infección, inflamación, la deficiencia de hierro, porque hace parte del enfoque diagnóstico de esta enfermedad, siempre mirar cómo está el hierro, y entre las otras cosas. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico? Listo, el enfoque diagnóstico lo vamos a hacer. Primero tenemos unas plaquetas mayor de 450.000, o sea que tenemos una trombocitosis. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un extendido de sangre periférica, mirar que no hayan alteraciones, vamos a hacer reactantes de fase aguda y vamos a mirar cómo está el hierro. Entonces, tenemos reactantes de fase aguda elevada, pues vamos a mirar otra cosa porque es una trombocitosis reactiva.
Tenemos deficiencia de hierro, tenemos que reponer hierro y luego repetir ese conteo y mirar cómo está el hemograma como tal, la hemoglobina y el hierro, y luego mirar si la trombocitosis persiste para luego hacer otro estudio. Todo esto sale normal, pues ¿qué hacemos? Repetimos otra vez el hemograma, el recuento de plaquetas, y si miramos que la trombocitosis es persistente, empezamos con los exámenes más avanzados para esta enfermedad. Entonces, ¿qué haríamos? Las mutaciones genéticas, mirar si hay JAK2, si hay calreticulina, si hay MPL, y tenemos siempre que considerar que se le debería de hacer a todos, pero principalmente se le hace a los que tienen basofilia, siempre el BCR-ABL1, que es para detectar el cromosoma Filadelfia, al que habíamos hablado, para mirar o hacer el diagnóstico diferencial con las otras enfermedades que son Filadelfia positiva. También, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una biopsia de médula ósea. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de los que les he estado hablando? Pues tenemos 4 criterios mayores y 1 menor. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Entonces, tenemos que tener los 4 mayores o tenemos que tener los 3 primeros criterios mayores y 1 menor. Obviamente, pues uno de los criterios mayores es que tenga trombocitosis el paciente. El segundo es que en la biopsia de médula ósea se vea la proliferación de megacariocitos, que se vea aumentado el número de megacariocitos y que estos tengan los núcleos hiperlobulados y que se vean maduros. El tercer criterio, pues lo que habíamos hablado, excluir cualquier patología que nos pueda explicar esto, teniendo como diferencia la policitemia vera, la mielofibrosis, y ya vamos a ver por qué. Y el cuarto son las mutaciones de las que estábamos hablando, que son las que más explican la enfermedad. El criterio menor pues va a ser otros marcadores que nos puedan indicar que pueden estar cursando con esto. Obviamente que sea de evidencia que tengas trombocitosis y que esta trombocitosis no sea reactiva. ¿Por qué tanta insistencia en que se tienen que descartar los otros diagnósticos? Pues como vemos acá, todas las neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativo, pues tienen las mismas mutaciones, pues tienen JAK2, tienen carreticulina, tienen MPL, entonces hay que mirar siempre los diagnósticos diferenciales y siempre excluir los criterios que cumplen las otras patologías. Estos son los marcadores que tenemos para diagnosticar los triple negativos, ya que no tienen ninguna de las otras mutaciones. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos son algunos, pero hay otros que apenas están en estudio porque los triple negativos lo han estado estudiando mucho y apenas están descubriendo todos los marcadores. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cuando ya diagnosticamos a nuestro paciente, tenemos que establecer cuál es el riesgo anual de trombosis. ¿Eso con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el IPSE. ¿Esto qué nos dice? Entonces, tenemos que mirar la edad de nuestro paciente, mirar si tiene historial de trombosis, mirar cuáles son los riesgos cardiovasculares, mirar si tiene mutación JAK2 positivo, y de acuerdo a esto vamos a tener un puntaje, vamos a mirar el puntaje y miramos en qué categoría lo ponemos. Entonces, si el paciente es mayor de 60 años, su riesgo aumenta 1.5 veces. Si tiene riesgo cardiovascular, aumenta 1.5 veces. Si tiene historia de trombosis, aumenta 2 veces el riesgo. Y si tiene mutación JAK2 positivo, aumenta 2 veces más el riesgo. Esto va a ser según el IPSET, vamos a dar tratamiento, porque vamos a poner a los pacientes en 4 categorías. Entonces, el paciente de muy bajo riesgo, vamos a tener que no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, a este paciente, ¿qué le vamos a dar? Lo podemos observar y seguir en el tiempo, o le damos aspirina según una condición que ya vamos a ver ahora en el algoritmo.
Está en la categoría de bajo riesgo, pues vamos a ver que son los que tienen JAK2 positivo y a estos les vamos a dar solo ASA. Intermedio, edad mayor de 60, ASA, y miramos si requiere o no terapia de citorreducción. Y alto, vamos a ver que son los que tienen antecedente de trombosis o que tiene JAK2 positivo y edad mayor a 60 años. Este puede ser historia de trombosis y o JAK2 positivo. Y a esto sí o sí les damos terapia citorreductora y ASA. Pero vamos a ver que este tratamiento también puede variar un poquito. ¿Esto qué es? Pues aquí se miró la estadificación que nos hizo el IPSET anual para ver cómo se comportaba estas categorías de baja, intermedia y alta. Entonces, ¿qué nos dice la baja? La baja nos dice que el paciente tiene 87% de probabilidad, 87% libre de trombosis después de 15 años. El riesgo intermedio pues, es similar al bajo a 10 años, pero progresivamente se va uniendo al riesgo alto, que sería después de los 5 años, y vamos a ver que el riesgo alto pues, tiene 50% de probabilidad de tener una trombosis después de 7 años de diagnóstico. Entonces es algo que vale la pena, la verdad, estudiar y vale la pena tratar. Este es el algoritmo de tratamiento que vamos a tener y es este. No se ve muy bien, pero yo lo corté. Entonces, muy bajo riesgo, como estamos diciendo ahora, no tiene historia de trombosis, es menor de 60 años y no tiene mutación de JAK2. Entonces, vamos a ver, no tiene riesgo cardiovascular, listo, observación y lo seguimos en el tiempo. Tiene riesgo cardiovascular, pues entonces le damos una vez al día aspirina. Eso sí, tenemos que mirar la asociación que pueda tener con factor de von Willebrand, con el síndrome de von Willebrand, por el riesgo de sangrado que podría tener este paciente. Bajo riesgo, entonces no historia de trombosis, edad menor de 60 y JAK2 mutado. Entonces, cardiovascular, no. Entonces, una vez o 2 veces aspirina. Y si tiene factores de riesgo cardiovascular, le vamos a dar 2 veces ASA, 2 veces al día. Riesgo intermedio, entonces, lo mismo. No historia de trombosis, edad mayor de 60 años y JAK2 no mutado. Lo mismo, cardiovascular, no cardiovascular. No cardiovascular, ASA 2 veces al día. O según otras complicaciones que tenga el paciente o según si se asocia a factor de von Willebrand, le podemos dar terapia citorreductora con hidroxiurea más aspirina una vez al día. Y si tiene riesgo cardiovascular, sí o sí le damos la terapia citorreductora más el ASA. Alto riesgo de trombosis, entonces. El paciente tuvo historia previa de trombosis o tiene mayor o es mayor de 60 años con mutación de JAK2, vamos a ver, tuvo historia previa de trombosis arterial o venosa. Si fue arterial, le vamos a dar hidroxiurea 2 veces al día. Si fue venosa, hidroxiurea más anticoagulación. Y aparte de esto, si el paciente tiene JAK2 mutado o factores de riesgo cardiovasculares, podemos considerar darle ASA. Entonces, a este paciente hidroxiurea, anticoagulación y depende de las condiciones que tengamos, vamos a darle ASA. Listo, aquí vamos a revisar los beneficios de la terapia antitrombótica en esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá cogieron 21 estudios y miraron la asociación que hay entre la terapia antiplaquetaria y la trombosis en trombocitemia esencial. Aquí esto está edificado por el riesgo de trombosis. Entonces, cogieron estos 21 estudios. Algunos fueron serios, otros moderados, y aquí vimos que la mayoría son no significativos. Sin embargo, el resultado que arrojó este forest plot este fue el resultado, este asterisco es el resultado, que nos dice que no fue significativo, sin embargo tiende a ser a favor del antiplaquetario. Es muy importante eso. Este que nos dice el riesgo de tener sangrado con la terapia antiplaquetaria.
vemos que el resultado se da en estos dos cortes y no fueron significativos. En esto lo mismo, riesgo con desangrado mayor, los estudios no fueron significativos y el Forest Plot no demostró que fueran significativos. Para resumir, entonces, terapia citorreductora, ¿a quién? Entonces, historia de trombosis arterial o venosas, si el paciente tiene mayor de 60 años, especialmente si son JAK2 positivos, porque vimos que los JAK2 en los fenotipos tenían más riesgo de trombosis. Y plaquetas mayor a 1 millón y más aún si hay asociación con síndrome de von Willebrand, porque podemos tener plaquetas mayor a 1 millón y que el paciente sea de bajo riesgo, pero si tiene asociación con este, habría que darle terapia citorreductora. ¿Cuál es el medicamento de elección? El medicamento de elección para la citorreducción va a ser la hidroxiurea. Este es el que se prefiere sobre todo y este es con el que hay más estudios. La dosis inicial va desde 500 miligramos hasta 1000 miligramos al día o 15 miligramos kilogramo día. ¿Cómo ajustamos las dosis? Pues vamos subiendo hasta cumplir una meta de plaquetas entre 100.000 y 400.000. Este es un estudio que se hizo en pacientes con trombocitemia esencial y el alto riesgo de trombosis, donde se ve el efecto benéfico que tiene la hidroxiurea bajando el conteo de plaquetas. Acá se baja hasta un conteo casi normal. Listo. Y acá se ve el periodo que pueden tener los pacientes o ver que los pacientes están libres de trombosis y vemos que es mayor con el tratamiento con hidroxiurea que el control. Es muy importante tener en cuenta lo que es la intolerancia y la resistencia a la hidroxiurea. ¿Por qué? Porque ambas significan que el paciente tiene mayor mortalidad, aparte que no podrían recibir el medicamento que es de elección, entonces tocaría elegir un medicamento de segunda línea, ya sea anagrelida o sea interferón alfa. Y el paciente también puede tener intolerancia o resistencia a todos los medicamentos que tenemos para esto, a estos tres que acaban de mencionar. Y tenemos la alternativa del busulfán, que es un medicamento oncológico. Listo, la anagrelida es efectivo como citorreductor, sin embargo, hay que tener en cuenta los pacientes que tienen riesgo cardiovascular o tienen otras comorbilidades, ya que este tiene cardiotoxicidad, tiene riesgo de mielofibrosis post-trombocitemia esencial, y la dosis que vamos a usar es 0.5 miligramos 2 a 4 veces al día. Tenemos que titular las dosis con las plaquetas, y en los estudios se ha visto que es inferior a hidroxiurea más ácida. Entonces, ¿qué se vio acá? Acá se vio que están libres de eventos los pacientes que están tratados con hidroxiurea más aspirina. Al contrario, o sea que hubo superioridad con respecto a la anagrelida más la aspirina. En estas otras tablitas que se vio, entonces, libre de trombosis arterial, hubo más buen desenlace con la hidroxiurea y la aspirina. De hemorragia seria, hubo mejor desenlace con la hidroxiurea y aspirina, y acá vimos que libre de trombosis venosa, pues hubo un desempeño mejor en la anagrelida. Sin embargo, los factores benéficos o todo lo que nos cumple la hidroxiurea es superior a solo este resultado. Por ejemplo, aquí miramos la transformación a mielofibrosis y es mayor con la anagrelida, porque esto es libre de la transformación y vemos que es menor con la anagrelida, por lo tanto la hidroxiurea, por esto es el medicamento de elección. El interferón alfa tiene menor toxicidad y lo bueno es que se administra semanal. La dosis es de 45 microgramos semana, se da subcutánea y tiene una dosis máxima de 180 microgramos semana. Reduce el conteo de plaquetas y el riesgo de trombosis y es muy bueno, es el tratamiento de elección en las gestantes y es el que se va a utilizar de segunda línea cuando tengamos intolerancia o resistencia a la hidroxiurea. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo más importante de este medicamento es que muchos pacientes lo abandonan este medicamento
porque tiene muchos efectos adversos, demasiados y muy molestos. Entonces puede ir desde un flu-like hasta convulsiones. Además, los pacientes pueden presentar depresión. Entonces uno viene enfermo y aparte un medicamento que le dé depresión, por eso lo abandonan tanto. Y no sabemos si este es mejor o no que la hidroxiurea porque todavía no hay comparaciones ni hay estudios de hidroxiurea versus interferón. Estos son los efectos adversos, donde podemos ver que el interferón, que es este gris, tiene, por ejemplo, depresión, flu-like y tiende a tener inmunosupresión, además de otros efectos adversos que tiene. La hidroxiurea, que es este azulito, vemos que tiene más poquitos efectos adversos, como son las úlceras y tendencia a la depresión, pero pues, no tantos como el interferón alfa. Y la anagrelida es este rojito que puede causar arritmias y tendencia a la inmunosupresión. Plaquetaféresis, ustedes dirán, listo, si tenemos un conto de plaquetas tan alto, ¿por qué no le hacemos una plaquetaféresis? Entonces, no hay estudio, no está indicado de rutina y no se puede usar sin terapia de citorreducción. ¿Por qué? Porque la plaquetaféresis es algo momentáneo, va a ser un efecto transitorio y por eso no podemos estar tratando a estos pacientes con esto, porque entonces habría que hacer plaquetaféresis cada determinado tiempo. Y sí podría estar indicado pues, en los pacientes que tengan una trombocitosis extrema o que tengan una trombosis severa con disfunción de algún órgano, o los pacientes que tienen una trombocitosis pues, muy exagerada, además asociada a factor de von Willebrand o a síndrome de von Willebrand adquirido. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, vamos a tener que trombosis 20%, como ya lo sabemos, hemorragia 5% y lo que estábamos hablando ahora, que pasaba con la anagrelida, la transformación a leucemia mieloide aguda o a síndrome mielodisplásico o a mielofibrosis post enfermedad de trombocitemia esencial. Entonces, riesgo de transformación de 2% a 20 años. Listo. Factores de riesgo, anemia y más de 1 millón de plaquetas. Mielofibrosis post trombocitemia esencial, riesgo de 5% a 20 años. Y aquí les traje un caso clínico muy bacano y vamos a ver. Entonces, aquí sería bueno que alguno que quiera participar, cualquier persona, prenda el micrófono y nos diga cuáles son las conductas a seguir, si alguno que se ofrece de voluntario. Listo, entonces tenemos una paciente de 40 años, femenina, que tiene una trombocitosis de 1.100.000 de plaquetas. El resto está normal, la hemoglobina está normal, los leucos están normal, el hematocrito está normal y no tiene factores de riesgo. El único factor de riesgo que tiene es que está vaquista, es lo único que tiene. No ha tenido historia previa de trombosis, la familia no tiene historia y todo sale normal en el examen físico. No sé si alguno quiere responder cuál es la conducta a seguir según el algoritmo que vimos ahora, según el enfoque diagnóstico. Listo. Entonces, conducta a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un hemograma, vamos a hacer el estado del hierro, vamos a hacer una ferritina a ver cómo está, vamos a hacer un extendido de sangre periférica para mirar que no haya otra cosa que nos sugiera otra enfermedad, que no haya leucoeritroblastosis, que no haya andacrocitos. Y vamos a mirar los reactantes de fase aguda para mirar que esa trombocitosis no sea reactiva a algo más. Entonces, el extendido de sangre periférica en esta paciente salió normal. Los reactantes de fase aguda salieron normal. La ferritina en 100 nanogramos litro, que es un valor normal. Las plaquetas le salieron en 1.100.000 cuando se las repetimos, o sea que siguen estando elevadas, es una trombocitosis persistente. La hemoglobina salió normal, el hematocrito normal y los leucos normales. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora, como ya tenemos todas las pistas para seguir creyendo que es una trombocitemia esencial,
pues vamos a hacer una genética molecular, vamos a mirar si tienen o no las mutaciones, vamos a hacer biopsia de médula ósea y tenemos que considerar hacerle BCR-ABL para mirar si el paciente cumple o si la enfermedad cumple con cromosoma Filadelfia positivo o no, para pensar en otra patología como leucemia mieloide crónica. ¿Listo? Entonces, BCR-ABL le salió negativo. Le salió JAK2 positivos y las otras mutaciones negativas. Y en la biopsia de médula ósea le salió aumento de la proliferación del linaje de megacariocitos, aumento de los megacariocitos maduros y son grandes con núcleo hiperlobulado. Entonces, ¿qué sigue? Ahora vamos a mirar TPT, cuantificar el factor de von Willebrand y vamos a hacer el cofactor de la ristocetina. ¿Por qué? Porque aunque la paciente no tuviera sangrado, o no sabemos, pues la verdad no lo preguntaron en el caso clínico, queremos mirar a ver si hay una asociación con la enfermedad de von Willebrand, por si la paciente pueda tener o si tiene manifestación de algún defecto en la hemostasia primaria. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Estadificar el riesgo y dar tratamiento según el riesgo. EPT normal, cuantificación del factor de von Willebrand normal y ristocetina aumentada. Para saber cómo funciona la prueba de la ristocetina, pues tenemos que tener en cuenta. Entonces, cogemos las plaquetas del paciente, el paciente que posiblemente tiene enfermedad de von Willebrand, y cogemos plaquetas de un paciente que estén normales. Se unen las plaquetas, a ambas se les pone ristocetina, y si se agregan, pues vamos a decir que la ristocetina está aumentada porque cumplió con la función del factor de von Willebrand, que es aumentar o ayudar a la agregación plaquetaria. Y si no se agregan porque hay una deficiencia o hay una enfermedad de von Willebrand, pues se dice que es una ristocetina baja. O sea que en este paciente la ristocetina está normal. El riesgo anual es de 3 veces mayor para la trombosis. ¿Por qué? Porque aunque la paciente no tiene otros factores de riesgo, como vimos ahora, no es mayor de 60 años, pero la paciente sí tiene un riesgo cardiovascular, que es ser tabaquista. Y el tratamiento, según la categoría de riesgo, va a ser de bajo riesgo según para el tratamiento. ¿Por qué? No tiene historia previa de trombosis, es menor de 60 años y tiene JAK2 mutado. Entonces, riesgo cardiovascular, no. Entonces, solo le damos una vez al día o 2 veces al día. Pero como esta paciente tiene riesgo cardiovascular, que es tabaquista, le vamos a dar aspirina 2 veces al día, teniendo en cuenta siempre lo del factor de von Willebrand, que igual como en ella fue negativo, pues le podemos dar ASA 2 veces al día, como muy corriente. Esta es mi bibliografía y agradecimientos al doctor Leonardo, al grupo que tenemos, que gracias a ellos es que se puede hacer estas conferencias, y a mi universidad, obviamente. Hola, buenas tardes. Hola. No, pues lo primero es felicitar a Valentina por su excelente presentación. Creo que hizo un gran trabajo, una presentación muy completa, muy clara, con bibliografía actualizada. Yo creo que eso es una muy buena presentación. Yo creo que he visto residentes de medicina interna incluso que no presentan, no hacen una presentación de este nivel, así que felicitaciones, yo creo que hiciste un muy buen trabajo y también felicitarlos a todos ustedes por esta iniciativa tan interesante de revisar temas que consideran pertinentes en este proceso de formación y que les pueda ayudar más adelante a hacer o llegar pues a la residencia. Entonces, no, felicitaciones, la charla muy completa. Yo creo que
no tengo como mucho que agregar porque creo que mencionó todo. No sé más bien si tengan algunas dudas o si Valentina luego de revisar el tema quedó con alguna duda y podemos como aclarar y mirar a ver qué es lo que hacemos en la práctica hematológica del día a día. Profe, igual, muchas gracias. Yo sí tengo una duda. Profe, ¿cómo se hace la diferenciación entre la fibrosis primaria de la trombocitemia esencial, aparte de las otras cosas que yo dije, o más bien cómo se hace esta diferencia histológicamente? Muy bien, listo. Entonces lo primero, pues como retomar un poquito lo que tú dijiste, pero para que quede bien claro, encontrar pacientes con trombocitosis no es raro en la práctica clínica diaria. O sea, lo van a ver ustedes con seguridad cuando estén haciendo el rural o cuando estén trabajando con médicos generales, que lleguen pacientes con aumento del número de plaquetas. Entonces, obviamente, son más frecuentes las causas reactivas o secundarias de trombocitosis. Entonces, como lo dijo Valentina, lo primero es descartar que no tenga un proceso inflamatorio o que no tenga deficiencia de hierro. Esas son las dos cosas más importantes. Y una cosa interesante es que el número de plaquetas no sirve para diferenciar si es una causa reactiva o si es una causa primaria. De hecho, nosotros hace algunos años acá en el hospital tuvimos un caso, un paciente que tenía una trombosis de senos durales y tenía más de 1 millón de plaquetas. Entonces nosotros pensamos que era una trombocitemia esencial, pero cuando hicimos todo el abordaje diagnóstico, finalmente encontramos que tenía una tromboflebitis séptica a los senos durales. Tenía más de 1 millón de plaquetas, le tratamos la infección y las plaquetas mejoraron. Entonces lo primero siempre va a ser descartar que no tenga una causa secundaria reactiva. Si se descartan esas causas y tenemos una trombocitosis, entonces ya la posibilidad es que el paciente tenga una enfermedad mieloproliferativa crónica. Todas las enfermedades mieloproliferativas crónicas pueden dar trombocitosis. Valentina mencionó muy bien que las enfermedades mieloproliferativas crónicas son varias. Entonces está la leucemia mieloide crónica, está la policitemia vera, está la trombocitemia esencial y está la mielofibrosis primaria. Y todas y cada una puede dar trombocitosis. Entonces, si ya descartamos las causas secundarias, el siguiente paso es como tratar de definir en cuál de todas esas causas secundarias vamos a meter al paciente. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es la mutación para el cromosoma Filadelfia, que es el BCR-ABL. Se puede hacer en sangre periférica, lo que se hace es una PCR para BCR-ABL1. Si esta es negativa, se descarta que sea pues en la mayoría de los casos se descarta que sea una leucemia mieloide crónica, entonces ahí nos quedarían tres opciones: policitemia vera, eh, mielofibrosis y trombocitemia esencial. Entonces el siguiente paso es pedir JAK2. El JAK2 se hace en el medio, es barato, también se hace por PCR, lo hacen en muchos sitios. La mutación vale alrededor de 350.000 pesos. Hace algunos años valía como 3 millones, pero ha ido disminuyendo considerablemente el precio, entonces ese sería el siguiente paso. Si da positiva, igual puede ser cualquiera de las tres, puede ser trombocitemia, puede ser policitemia, puede ser mielofibrosis, pero si da negativa, entonces ya lo ideal sí sería hacer calreticulina y MPL, que esa sí es más difícil de hacer. Aquí en este momento lo están tratando de montar en el laboratorio de genética de la Universidad de Antioquia, pero todavía está como en fase de estandarización. Entonces lo que hacemos en este momento es que remitimos la muestra a la Fundación Santa Fe en Bogotá y allá se puede pues tener el resultado de calreticulina y MPL. Entonces, el siguiente paso, teniendo las mutaciones, sería hacer una biopsia de médula ósea. Eh, a todas las enfermedades mieloproliferativas hay que hacerles biopsia de médula ósea. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Eh, si el paciente, además de la trombocitosis, tiene aumento de la masa eritrocitaria,
con una hemoglobina por encima de 16,5, entonces ya estaríamos hablando que el paciente lo que tiene más probablemente es una policitemia, perdón, sí, una policitemia vera, y en la biopsia de médula ósea vamos a encontrar un hallazgo que se conoce como panmielosis. Eso quiere decir que vamos a tener aumentado tanto los precursores eritrocitarios como los precursores mieloides, como los precursores de las plaquetas, que son los megacariocitos. Entonces ya ahí ese lo sacamos con la biopsia porque está aumentado, es una panmielosis, todo está aumentado. Entonces ya ahí nos quedan dos opciones, o es trombocitosis, trombocitemia esencial, o es mielofibrosis primaria. Entonces, para eso tenemos que mirar dos cosas. Uno es la coloración de retículo y la coloración de colágeno. Si esas coloraciones me muestran que el paciente tiene una fibrosis de más de uno, o sea, dos o tres, entonces eso ya me descarta trombocitemia esencial y estamos hablando que el paciente tiene una mielofibrosis primaria. El problema con el diagnóstico diferencial está principalmente en una entidad que se llama mielofibrosis en fase prefibrótica, que ese no tiene los grados 2 o 3 de fibrosis y puede tener un solo grado 1. Entonces ahí lo que más ayuda en el diagnóstico diferencial es la morfología de los megacariocitos. Si los megacariocitos son maduros y perlobulados, lo más probable es que se trate de una trombocitemia esencial. En cambio, si los megacariocitos son displásicos, núcleo alterado, con una morfología anormal, lo más probable es que sea una mielofibrosis en fase prefibrótica. Eso no tiene ninguna implicación en el tratamiento, pero sí tiene implicación pronóstica, porque el pronóstico de los pacientes con mielofibrosis es peor a los pacientes con trombocitemia. A veces no logramos hacer la diferencia en el abordaje diagnóstico inicial y va a ser solamente el tiempo el que nos ayude a diferenciar si el paciente en realidad lo que tenía era una trombocitemia esencial o si era una mielofibrosis que fue progresando, y obviamente ahí el diagnóstico y el manejo sí cambia. Es básicamente esa como la diferencia y el abordaje diagnóstico. Listo, No sé, profe, muchas gracias. ¿alguna duda? Doctor, Profe, aún. y una preguntita, qué pena. ¿La prueba de la PFA y la prueba con el cofactor de ristocetina también se le hace a todos los pacientes o eso es solamente para algunos? A todos los pacientes que tengan más de 1 millón de plaquetas. Entonces, a ver, ahí hay una cosa. Entonces, a ver, eh, los pacientes con trombocitemia esencial, históricamente, lo que uno tiene en la cabeza es que tienen mayor riesgo de trombosis, y eso es cierto. Pero hay que tener mucho cuidado con los que tienen más de 1 millón de plaquetas, porque el problema de los que tienen más de 1 millón de plaquetas es el riesgo de sangrado secundario al síndrome de von Willebrand adquirido. Entonces, todo el que tenga más de 1 millón de plaquetas, hay que hacerle los estudios para enfermedad de von Willebrand adquirido. Pero no les hacemos PFA 100 ni PFA 200. El tamizaje para enfermedad de von Willebrand, cuando la sospecha es enfermedad de von Willebrand, que es el caso del cual estamos hablando, es con tres estudios, que son cuantificación del factor de von Willebrand con antígeno, actividad del factor de von Willebrand, que ese es el que mide el cofactor de la ristocetina, y les hacemos también factor 8, porque el factor 8 se puede disminuir en los pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand. Entonces, para redondear, se les hace a todos los que tengan más de 1 millón de plaquetas, y no les hacemos PFA 100 ni 200, sino que hacemos los estudios específicos para enfermedad de von Willebrand. Ah, listo, doctor. Y en Muchas ese gracias. orden de ideas, es importante, por ejemplo, en la paciente del caso que presentó Valentina, está claro que si fuera solo por el riesgo, no tendría indicación de terapia citorreductora, sino ASA. El problema es que cuando tienen más de 1 millón de plaquetas, uno no les debe dar ASA eh, sin antes descartar que tengan la enfermedad de von Willebrand por el riesgo de sangrado. Podemos desencadenar una hemorragia en estos pacientes. Entonces, muchas veces, si uno no tiene a la mano los estudios de enfermedad de von Willebrand y el paciente tiene más de 1 millón de plaquetas, se podría considerar dar un curso con hidroxiuria para bajar el conteo de plaquetas a menos de 1 millón, y ahí sí iniciar el ASA luego.
Profe, por aquí me escribió Víctor que él tiene una pregunta. Él pregunta que en el contexto de paciente que comienza el tratamiento citorreductor con hidroxiuria, dice, ¿pasa mucho el síndrome de lisis tumoral? ¿Es más alto el riesgo al principio o sigue persistente con la toma? Bueno, listo. A ver, el síndrome de lisis tumoral, acuérdense que eso ocurre secundario a la destrucción de las células. Las plaquetas son unas células muy pequeñas y que no tienen DNA, ¿cierto? Porque las plaquetas son fragmentos del citoplasma de los megacariocitos. Entonces, el síndrome de lisis tumoral no se ve por lo general o no se presenta en los pacientes con trombocitemia esencial. Se puede presentar en los pacientes más fácil que tienen leucemias agudas o en los pacientes también con leucemia mieloide crónica que tienen una carga tumoral muy alta, incluso en pacientes con linfomas muy activos o de alto recambio como el Burkitt. En ellos sí se presenta el síndrome de lisis tumoral cuando no les empieza el tratamiento quimioterapéutico. Pero en trombocitemia esencial, por esas características de las plaquetas que son muy chiquitas y que no tienen material nucleico, entonces por lo general pues no se presenta el síndrome de lisis tumoral. Listo, profe. Y yo tenía otra duda. Es que a mí Claro. me confundió demasiado en este artículo del New England lo de la mielofibrosis prefibrótica. Ajá. Entonces, porque las diferencias que decían era pues casi que un hemograma y ya. Entonces no, pues no entendí bien eso. Sí, no, entonces, a ver, una mielofibrosis en fase prefibrótica puede ser clínicamente y en el hemograma puede ser exactamente igual a una trombocitemia esencial. Ya cuando la mielofibrosis avanza a estadios de mayor grado de fibrosis, ya sí se puede diferenciar, primero porque desarrollan anemia. Los pacientes con trombocitemia esencial, por definición, no tienen anemia. Entonces, si tú encuentras anemia, ya no vas a pensar en una trombocitemia esencial, sino que pudieras considerar otra opción diagnóstica, entre ellos la mielofibrosis. Esa es la primera cosa. Lo segundo es que cuando la fibrosis avanza, entonces las células al salir de la médula ósea, como hay fibras densas, hacen que la estructura de los eritrocitos cambie y entonces se forman los famosos eritrocitos en forma de lágrima o de gotera que se conocen como dacriocitos. Entonces es lo que se conoce como la reacción leucoeritoblástica, que es la presencia de dacriocitos, eritroblastos, que son eritrocitos con núcleo, y algunas células inmaduras de la línea mieloide. Cuando uno encuentra esos dacriocitos, eritroblastos y esa reacción leucoeritoblástica, entonces ya definitivamente ese paciente no tiene una trombocitemia esencial, sino que lo que tenemos que buscar es una mielofibrosis primaria. Lo que pasa es que en la fase prefibrótica es probable que no encontremos eso y ahí lo que nos puede ayudar al diagnóstico diferencial es la biopsia de médula ósea, con lo que te decía ahorita, básicamente con la morfología de los megacariocitos. Si son maduros o hiperlobulados, trombocitemia, y si son displásicos, más probablemente se trate de una mielofibrosis. Pero en ocasiones no es fácil y lo único que va a dictar la diferencia es el seguimiento en el tiempo. Listo, profe. Por acá, Lisette Andrea nos pregunta que cómo sospechar una trombocitemia esencial cuando se sobrepone a una trombocitosis reactiva. A ver, lo primero que hay que hacer es siempre descartar los procesos inflamatorios y la deficiencia de hierro. Si eso se descarta, siempre es necesario igual repetir el hemograma, como tú lo mostraste en el algoritmo. Ese es un escenario. El otro escenario es que sea un paciente que ya tiene una trombocitosis de base. Si el paciente ya se sabe que tiene una trombocitosis, una trombocitemia esencial, ese paciente tiene derecho a que le dé una neumonía, que le dé una infección urinaria, el caso de una mujer que en las mujeres es frecuente la deficiencia de hierro por pérdidas ginecológicas, eso pudiera pasar. Entonces ahí que habría que mirar, pues habría que analizar todo el contexto clínico, si hay signos de que hay un proceso infeccioso inflamatorio, si aparece anemia y se queja de sangrado, pues considerar una deficiencia de hierro sobreagregada. Y otra cosa importante que nos puede ayudar es la evaluación de los reactantes de fase aguda.
Si tú le haces unos reactantes y los reactantes están elevados, la PCR, la sedimentación, podría ser que se esté sobreagregando un proceso secundario a la trombocitemia que tiene de base. No sé si queda pues clara la pregunta. Listo, profe. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Por acá José Manuel está preguntando que el algoritmo decía que si era una trombocitosis reactiva por deficiencia de hierro, se debe reponer el hierro y luego hacer cuantificación nuevamente. Sí, de acuerdo. Sí, básicamente eso. No sé qué otra duda tienen. Profe, yo creería que ya. A ver, otra cosa importante es que, a ver, el ASA pues es mm, o sea, cuando uno ya hablando del tratamiento, lo que tiene que determinar siempre es el riesgo. Cuando el riesgo es muy bajo, probablemente no haya que hacer nada, ni siquiera dar ASA, sino seguirlo en el tiempo. Ya si tiene factores de riesgo cardiovascular o el riesgo es más alto, hay que dar ASA. Este año salió en Blood un estudio que comparaba tres esquemas de ASA en pacientes con trombocitemia esencial, dándola una vez al día, dos veces al día o tres veces al día. Lo que se dieron cuenta es que cuando damos ASA una sola vez al día, a pesar de que la inhibición que hace la aspirina, la ciclooxigenasa es irreversible, parece que no es suficiente para lograr una adecuada inhibición de la agregación plaquetaria. Entonces, probablemente en el futuro, y porque es que las guías del NSCN hablan de ASA solamente una vez al día, este algoritmo del doctor Teferi, que es el que tú mostraste, sí menciona que en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o de mayor riesgo se debería dar dos veces al día. Es probable que con este estudio que salió en abril en Blood, de ahora en adelante los pacientes que tienen trombocitemia esencial y riesgo de trombosis le demos el ASA dos veces al día, pues porque, como le menciono en ese estudio, se demostró que el mejor efecto en la agregación plaquetaria lo tenemos cuando lo damos dos veces al día. Ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando tenemos intolerancia a hidroxiuria o refractariedad a hidroxiuria o un escenario más complejo aún que lo tuvimos hace algunos meses acá en el hospital, son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas no pueden recibir hidroxiuria porque la hidroxiuria es teratogénica. Entonces, en ese caso, el manejo es con interferón. Pero con interferón tenemos un problema grave. El interferón se conseguía en Colombia sin problema como hasta hace 2 o 3 años. Resulta que el interferón es un medicamento que se utilizaba o se utiliza para el tratamiento de la hepatitis C. Entonces, hace como 2 o 3 años salió un medicamento nuevo para el tratamiento de la hepatitis C. Entonces, el laboratorio, como una estrategia comercial para obligar a los médicos a formular ese medicamento para la hepatitis C, retiraron el interferón del mercado, pues al menos en el mercado colombiano no lo tenemos. Entonces, en este momento no tenemos interferón disponible. Entonces, para el que fracase con hidroxiuria, o tenga efectos adversos graves con hidroxiuria, se complica mucho el panorama. Hace 3, 4 meses tuvimos una paciente con una mielofibrosis que tenía una trombocitosis severa, tenía como 2, 3 millones de plaquetas y no le podíamos dar hidroxiuria, pero iba a tener un parto, o sea, con el riesgo del bombilebran adquirido y el riesgo de sangrado. Afortunadamente la señora tenía Sura y Sura le mandó a traer el interferón desde el exterior. Si hubiera tenido un Sisbén, pues, Nueva PS. no, no es APS, es bien, Comeva es lo peor que puede tener un ser humano, eso es peor que un cáncer. A esa señora sí le hubiera tocado morirse, digo yo. Afortunadamente Sura le consiguió el interferón. Entonces es un problema grave que tenemos en este momento, es la poca disponibilidad del interferón. Y Ah, otra no, cosa la que, mala es medir más. eso también. Otro problema, otro escenario que es importante que les quede claro a ustedes es que estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis arterial. Cuando tienen trombosis arterial, ya sabemos, o sea, si ya tienen trombosis, son alto riesgo y necesitan citorreducción con hidroxiuria y además necesitan ASA, ojalá doble dosis.
si es una trombosis arterial. El problema es cuando es trombosis venosa. Si es trombosis venosa, entonces hay que dar hidroxiuria, hay que dar anticoagulación porque el ASA no sirve para la trombosis venosa, entonces hay que dar anticoagulación, pero como el mecanismo de la trombocitosis es a través de las plaquetas, entonces probablemente haya que asociar también ASA, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden tener mayor riesgo de sangrado y habría que hacer un seguimiento más estrecho, pues porque ahí están recibiendo anticoagulación y antiagregación más la citorreducción. ¿Listo? Profe, ¿esa anticoagulación se hace en los pacientes dependiendo de las comorbilidades o hay alguna guía para eso? Eh, pues a ver, con respecto a la anticoagulación en las enfermedades mieloproliferativas, no hay estudios que digan cuál es el medicamento ideal. Diferente, por ejemplo, los pacientes con síndrome antifosfolípido, que se sabe que los pacientes con síndrome antifosfolípido solo deben ser anticoagulados con warfarina. Los pacientes con síndrome antifosfolípido no deben recibir los anticoagulantes orales directos porque se ha demostrado que pueden tener más trombosis. En enfermedades mieloproliferativas no hay estudios que digan si se debe utilizar uno u otro. Obviamente los anticoagulantes orales directos, por ejemplo, rivaroxaban o apixaban, son más cómodos que la warfarina porque no hay que estar midiendo el INR, porque la dosis es predecible, entonces es más fácil darlos. Lo que sí hay, o sea, no hay un estudio RCT, pero sí hay como estudios observacionales en pacientes, pues y retrospectivos en pacientes con enfermedades mieloproliferativas que han tenido trombosis venosa y que uno pensaría que debería darle warfarina y hay análisis retrospectivos con los anticoagulantes orales directos y probablemente sí se puedan utilizar. Entonces, por efectos de compliance, de comodidad, de entrega, porque usted, pues, el problema, o sea, uno tendría que analizar, porque si es un subsidiado, es muy difícil que entreguen los anticoagulantes orales directos, pero si es una persona que tiene una buena EPS o que tiene acceso a los medicamentos, uno podría darle los nuevos anticoagulantes sin problema. Eso sí, pues habría que hacer un seguimiento estrecho, pues y estar pendientes que no vaya a tener una recurrencia de la trombosis. Pero sí, en conclusión, no es como el síndrome antifosfolípido que tiene que ser warfarina. Acá hay algunos análisis retrospectivos que dicen que uno pudiera dar cualquiera de los anticoagulantes disponibles en el mercado. Ah, listo, profe. Profe, otra pregunta. En el Sí, caso de un paciente que presente reacciones alérgicas al ASA, ¿qué otro antiplaquetario se le podría dar? pues a ver, las reacciones alérgicas a ASA en realidad son raras. Pues yo en varios años que llevo ya como trabajando en esto, no he tenido una verdadera alergia a ASA que yo tenga en la cabeza. Pero en caso pues de que eso ocurra, habría que considerar ya un inhibidor de la P2Y12, por ejemplo, clopidogrel. Clopidogrel. Probablemente no habrá un estudio en trombocitemia esencial de clopidogrel versus placebo, clopidogrel versus ASA, pero si lo llegara a presentar, pues por ejemplo que haga un angioedema, una cosa de esas, pues habría que considerar un antiagregante diferente. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, yo creería que ya, pues yo creo que ya nadie más tiene más preguntas. Entonces le quería igual agradecer por